Muchas gracias, doctor Vargas. Espectacular. A continuación, la doctora Gibi Forero nos va a hablar de cuál es la situación actual del yodo en Colombia, los resultados del ENSIM 2015. La doctora es la coordinadora de nutrición del Instituto Nacional de Salud de Bogotá. Doctora, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Yo ya estaba preocupado porque me estaba quitando los datos. Yo dije, no, lo iba a callar porque yo te digo, no me deja nada para decir. Bueno, yo represento al Instituto Nacional de Salud y voy a presentarle los datos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional en 2015-2018, para que no se note que nos demoramos mucho en publicarla. Los datos, voy a hablarles un poquito, ya está, bueno, voy a hablarles un poquito de la, ¿cómo funciona? Acá, ok. Rápidamente les muestro el objetivo que tenía la ENSIM, el objetivo general, por supuesto, determinar la situación nutricional de los colombianos. En esta oportunidad quisimos incluir la medición de yoduria porque efectivamente habían estudios previos, como no lo mostraron ahora, no en encuesta nacional, no en población general, pero sí estudios, digamos, pequeños que nos podían dar un indicio de que podríamos tener exceso de yodo. Igual desde el 2013 la OMS nos puso en un mapa en rojo con exceso de yodo, con algunos estudios que ellos tomaron de Colombia. La ENSIM pues, es una encuesta poblacional con una muestra maestra de hogares, un muestreo probabilístico conglomerado polietápico. El universo fue población civil, no institucionalizada, de zonas urbanas y rurales, 1.122 municipios y 32 departamentos del país. La unidad primaria de muestreo pues, fueron 238 agrupaciones, la secundaria pues, fueron manzanas, la terciaria los segmentos, se aplicó a 151.343 personas y pongo regional para vitaminas y minerales, donde está yoduria, se hizo una submuestra y no llegamos a departamentos, sino a región. Estas son las regiones estas son las regiones de la encuesta y hasta dónde es representativo la información que voy a presentar hoy. El objetivo específico del componente de vitaminas y minerales era determinar el estado nutricional respecto a vitaminas. Por supuesto se hizo hierro, se hizo varias vitaminas, B12, A, zinc y también, por supuesto, entonces medimos yodo en orina. Esto utilizamos el método de referencia, tenemos control de calidad del CIDIS de Atlanta y nos certificaron para todas las mediciones de la encuesta, incluido la medición de yodo. Este es el mapa que publicó la OMS en 2013, donde nos muestra que en el 1993 nosotros como país éramos catalogados, como ven aquí, con una deficiencia, digamos que moderada de yodo. Y en el 2013, en su publicación de yodo, pues nos muestra ya en rojo, como en exceso, nos ven aquí, miren el cambio que tuvimos. Adicionalmente, pues muy grave, porque adicionalmente estamos con Brasil y otros países de Latinoamérica. Y por acá. ¿Qué encontramos en la ENSIM? Bueno, en lo que está publicado no están muchos datos de los que están, muchos datos de los que están acá, porque digamos que no teníamos, eso es una encuesta poblacional que no para hacer algo tan específico como este espacio, en el cual sí les quiero mostrar que tenemos una deficiencia moderada, una leve, una total, una población que está con concentración adecuada, riesgo de ingesta excesiva e ingesta excesiva. Lo que ustedes encuentran en la ENSIM es este dato, ¿cierto?, que es la deficiencia total, y este dato, que es la ingesta excesiva. Sin embargo, aquí les estoy presentando que estos datos no los conoce nadie, ¿cierto? Ustedes ahora
que les estamos mostrando que sí tenemos pues todos los puntos de corte que se utilizan de forma internacional para, en este caso, para los niños de 1 a 4. Si miramos qué pasa de 5 a 12, pues igual, mire, tenemos una ingesta excesiva, un riesgo del 13%, pues obviamente tienen el mismo comportamiento escolares, el mismo comportamiento para adolescentes, y empezamos a ver que el porcentaje es mucho mayor, y empezamos a ver aquí mujeres en edad fértil que tienen el mismo comportamiento, donde tenemos una ingesta del 75, lo que nos mostraron aquí una deficiencia total del 4.9, y una cosa muy importante, que es lo que pasa en gestantes. Este dato en gestantes no está en la encuesta, y aquí vemos un comportamiento diferenciador, ¿cierto? Un comportamiento distinto, que se explica, ustedes más lo saben que yo, por todo el requerimiento que tiene el bebé durante la gestación, ¿cierto? El feto, y entonces toma todo el yodo de la madre. Ahí ya no encontramos la ingesta excesiva es del 10%, el riesgo de ingesta excesiva sí está en el 68%, y el resto del comportamiento es muy similar. En gestantes no encontramos deficiencia moderada, o sea, no hay ninguna de las gestantes tuvo niveles por debajo de 20. Obviamente todos los datos son en mediana de yoduría, por supuesto. Bueno, estos eran algunos artículos que traían pues para sustentar por qué las gestantes es el único grupo poblacional de Colombia donde no encontramos una ingesta excesiva. Si hacemos un resumen, pues efectivamente tenemos, acá les estamos colocando solamente la deficiencia total, que incluye la leve y la moderada, y la ingesta excesiva. Y efectivamente, pues se nota pues la misma tendencia en todos los grupos poblacionales. Tenemos exceso de yodo, claramente. En los escolares de 1 a 4 no tenemos datos de niños menores de 1, porque en la encuesta no se toma sangre total a niños menores de 1, excepto hemoglobina que se hace por punción capilar, entonces no tenemos datos, sino de población de 1 año en adelante. En preescolares es de 1 a 4, 5 a 12, 13 a 17, mujeres en edad fértil de 13 a 49 años y gestantes de 13 a 49 años. No hay hombres, en el componente de vitaminas y minerales no se hace ninguna medición en hombres adultos, solamente en hombres hasta adolescentes, y no se hace, ay Dios mío, y no se hace ninguna medición en hombres adultos de ninguna de las vitaminas y minerales que se definió hacer en la encuesta. Este es un mapa de la situación de yodo escolares. Igual la doctora Ana María nos decía la vez pasada que es el indicador para hacer seguimiento en población escolar. Es en la población donde más tenemos exceso de yodo, y ustedes pueden ver aquí algo que es muy interesante. El exceso se mueve entre el 65 y el 80% de los que están en exceso, en ingesta excesiva de yodo. La deficiencia es más frecuente en el área rural, más en la región atlántica y en la población indígena. Y el exceso es más prevalente en los hombres, por supuesto cuando decimos hombres, hasta los 17 años, en el área urbana y en el índice de riqueza medio. Y trajimos también el mapa del panorama de los adolescentes, porque es allí también donde encontramos una altísima prevalencia. Vean ustedes entonces que las prevalencias, el mayor exceso se encuentra en la región atlántica, en la pacífica, aunque esto esté clarito, pues no es muy pues es igual de grave, porque las prevalencias se están moviendo entre el 70 y el 80%, o sea, aunque no lo vea clarito, realmente pues todo es muy grave para los adolescentes. El exceso es más prevalente en las mujeres adolescentes, en la población perteneciente a la región atlántica, en cabecera, o sea, lo que denominábamos urbano, del cuartil más alto de riqueza, y en los individuos que se denominan en la ENSI,
sin pertenencia étnica, o sea que no son indígenas y no son afro, sino todos nosotros que pues, somos sin pertenencia étnica. ¿Qué entonces, en modo de, no de conclusión, sino de reflexión? Claramente, como nos mostraban en las presentaciones anteriores, tenemos una deuda, por supuesto, con el país en términos del seguimiento, del monitoreo. Supongo que cuando nos declararon este país libre, pues eso fue tan emocionante que nos cegó, ¿sí o no? Y no, de ahí para allá, pues no hicimos ninguna otra medición. Realmente no hicimos mediciones, hicimos algunos centinelas, se hicieron algunas cosas en SAL, se hicieron algunas cosas en el instituto, con el ministerio, con el ICBF. Sin embargo, esta es la primera vez pues, que hacemos la inclusión en la encuesta. Y claramente, ¿qué podemos decir? Pues que la deficiencia de yo no es un problema de salud pública, sin embargo, es necesario intervenirla. Claramente, la indicación es seguir con la fortificación de sal y modificar la adición de yodo. Tenemos una dificultad, ahora por supuesto Elisa nos contará toda la posición que estamos teniendo como gobierno frente a los cambios que hay que hacer en la norma, pero eso implica un tiempo que es necesario hacerlo, que es necesario tomar para poder modificar el decreto. No es no fortificar, es fortificar con cambios en las concentraciones. Y por supuesto hacer intervenciones particulares en la población que tiene deficiencia, que ustedes vieron que se mueve entre el 3 y el 8%. ¿Me queda? ¿Casual? El exceso de yodo, casual. El exceso de yodo definitivamente sí es un problema de salud pública, ¿verdad? Ese sí es un problema. Y afecta a todas las poblaciones, excepto a la población gestante, con mayor magnitud en las regiones más vulnerables del país. O sea, estamos hablando de la región atlántica, estamos hablando de la región pacífica, estamos hablando de escolares y niños, y estamos hablando, bueno, aquí en el índice de riqueza es una cosa que si no se ve, no se ve en el índice de riqueza más bajo, se ve en el índice de riqueza medio y en el alto. Entonces aquí, ahí sí cambia, digamos, la asociación frente a la vulnerabilidad, porque está en el índice de riqueza. El índice de riqueza que se construyó para el ENSIN es un indicador, un indicador compuesto en el cual se utilizan 17 variables y ya en el ENSIN no usamos estrato ni usamos SISBEN, sino usamos índice de riqueza, que es una variable construida, compleja, en el cual se tienen en cuenta muchísimas condiciones de la vivienda, del acceso, de ingresos, una gran cantidad de variables para poder definir efectivamente índice de riqueza. Ya va a acabar, no me pongas a leer, eso me pone nerviosísima a mí. Fundamental revisar la estrategia de fortificación, por supuesto, la estamos revisando y tenemos, este es nuestro primer vehículo que fue fortificado con una estrategia de salud pública. Claramente tiene yodo, pero también tiene flúor, y por esa razón es mucho más complejo modificar el decreto, porque cuando se modifique tenemos que modificar respecto a yodo, pero también tenemos que modificar respecto a flúor, y eso hace que tengamos una complejidad aquí mayor, pero que en eso estamos trabajando. Implementar estrategias para disminuir el consumo de sal y revisar fuentes de yodo. Y implementar un sistema de monitoreo, porque el ENSIN es cada 5 años y habrá que hacer mediciones intermedias que tocará decidir cuáles, qué medición, en qué población, etc. Lo último esto es un compendio de muchos documentos, incluidos de la OMS, donde digamos que hacen un llamado frente a varias cosas. Destacar la importancia de reducir el consumo de sal, pero eliminar la deficiencia y el exceso. Y eso a veces parecería que no cuadra, pero entonces toca, digamos que equilibrar la intervención versus el consumo, porque adicionalmente Colombia tiene fuertes políticas
frente a las enfermedades crónicas, que es nuestra principal causa de muerte y morbilidad y mortalidad en Colombia. Y por eso nuestros esfuerzos son muy encaminados a ese tipo de intervenciones. Y por eso la segunda, debe haber coherencia en la implementación de programas de enfermedades no transmisibles y de malnutrición, en este caso, por ejemplo, de vitaminas y minerales, particularmente de yodo. Porque las intervenciones, la política pública a veces se hace separada, y al hacerla separada, hacemos algo por aquí que podría no ser coherente con una política. Entonces es un llamado que nos hace la OMS, foros como este aquí compartidos con la industria, con el consumidor, con la academia, con la clínica, porque a veces nos alejamos de eso y entonces parecen dos mundos, ¿no? La clínica es por allá, la salud pública por acá, y digamos que debemos llegar a un punto medio. Vigilancia compartida de ingesta de sal y yodo a través de análisis urinario e ingesta. Y en esta en sí también vamos a tener los resultados de ingesta, que nos va a permitir definir cuál es el consumo de sal efectivamente. Y muchas prácticas asociadas al consumo de sal en la mesa, en los hogares, en los colegios, etc. Evaluación coordinada de ayudación de sal nacional y reducción de sal en la dieta, de estrategias claras para evitar mensajes conflictivos y advertidos, por ejemplo, baje la sal, pero ¿por qué me están dando yodo en la sal? Ese tipo de mensajes. E identificar prioridades conjuntas de investigación. Claramente habrá muchas cosas que hay que investigar, que hay que analizar, y pues ustedes desde la parte clínica pues es fundamental para poder hacer toda esta investigación que necesitamos hacer para que sea más fina la información y más fina la intervención. Muchísimas gracias.